Muy buenos días, queridos amigos y amigas. El día de hoy, jueves 4 de diciembre, continuamos escudriñando la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar ahondando en el libro del profeta Isaías, ya sobre la mitad de este libro, en el capítulo 27, aproximadamente la mitad de este encantador libro del profeta Isaías. Cuando abordamos el capítulo 27 de Isaías, encontramos tres aspectos, tres elementos que son absolutamente trascendentes para el creyente. El primero es un tremendo castigo, una tremenda reprensión de los enemigos del pueblo de Dios. Hay un castigo allí, hay una defensa del pueblo de Dios frente a sus enemigos. En segundo lugar, vemos un cántico, un reconocimiento del pueblo de Israel. Vemos una connotación de exaltar el pueblo de Israel, es decir, el pueblo de Dios. Y en tercer y último lugar, vemos una aclaración que es fundamental para entender el carácter de Dios, el criterio con el que Dios maneja los asuntos. Y es una aclaración que establece que el castigo para sus hijos y para su pueblo es un castigo suave y es un castigo que busca disciplinar. Por el contrario, el castigo que se hace para los enemigos es un castigo severo, exhaustivo. Dos. Entonces, con estos tres aspectos que establece el capítulo 27 del libro de Isaías, nos vamos a ir el día de hoy analizando, mirando, evaluando aspectos de cada uno de estos elementos. Y eso nos va a permitir, sin lugar a dudas, entender un poco mejor, conocer un poco mejor, ahondarnos en la palabra de Dios. Recuerden, les reitero la invitación a leer el capítulo del que vamos a hablar. De ahí la importancia de establecer dónde vamos, capítulo 27. Entonces no lea el 25, ni lea el 32, y pues se va a perder. Si hoy vamos a hablar del capítulo 27, porque la pasada vez hablamos del 26, cuando hablemos del 27, usted va a estar ubicado, lo va a tener claro. ¿Listo? Recuerde, la palabra de Dios no se lee, se estudia. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, frente a este primer aspecto que le encontramos allí, claramente, en el versículo 1 del capítulo 27, el castigo frente a los enemigos de Dios, a los enemigos del pueblo de Dios, a los adversarios del pueblo de Dios. Este castigo tiene unas connotaciones, porque dice allí el capítulo 27, se usará espada dura, grande y fuerte. Entonces el castigo contra los enemigos del pueblo de Dios va a ser un castigo con espada, grande, dura y fuerte. Y se describen aquí en este capítulo 27 de Isaías tres monstruos. ¡Wow!
Y no es el caso entrar a discernir si esos monstruos existen en la actualidad o no. Hay mucha gente que se pierde y empieza a discernir que sí, que entonces encontraron evidencias, que hay unos videos, que el monstruo de la Biblia se comió a cuatro marineros, que una cosa, un momentico, a ver, ese no es el objetivo. De hecho, hay una interpretación simbólica muy clara dentro del contexto bíblico y dentro del contexto profético que nos permiten determinar quiénes son esos tres monstruos. El primero de ellos es el leviatán feroz y veloz, feroz y veloz. Y cuando habla de este leviatán, que es desastroso y rápido, está hablando nada más y nada menos que del ejército de Asiria, de los asirios, de los asirios, perdón. Ay, qué cosa. Estamos. ¿Y por qué referirse como el leviatán veloz y feroz al ejército de Asiria? Porque el ejército asirio cuando pasaba era como un remolino, era un ejército que dejaba unas marcas, dejaba unas huellas, dejaba su paso erradicado. Entonces se volvía voraz en ese avance que tenía y era muy veloz en su conquista. Entonces se habla allí en Isaías 27 de el Leviatán veloz. Un segundo personaje, un segundo monstruo es el Leviatán hipócrita, el Leviatán falso, de doble moral, que juega por todas las partes a ver dónde obtiene esa ventaja. Ese Leviatán hipócrita o ese Leviatán de doble moral hace referencia básicamente a Babilonia. ¿Por qué habría la Biblia de llamar a Babilonia el Leviatán de doble moral? Buen punto. Por una razón muy sencilla, uno de los grandes problemas, uno de los grandes pecados que tuvo Babilonia fue su politeísmo. Tenían cantidad de dioses, tenían una doble moral. Cuando les convenía a los babilonios, entonces adoraban a un dios. Cuando ese dios no le funcionaba, entonces no hay problema, vamos para el otro sí nos funciona. Y así nos vamos yendo en una promiscuidad de la fe, en una eh, capacidad de hacer cambios según la necesidad salvaje. O sea, cualquier parecido con la sociedad actual debe ser media profecía bíblica. ¿Sí? Hay que hacer por todas partes a ver dónde salta la rana. Hay que jugarle a todos los equipos a ver cuál gana. Como dirían los norteamericanos, business or business, son solo negocios. Negocios son negocios. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa, muy diferente. Segundo monstruo, el leviatán veloz. Y en tercer y último lugar, nos habla de un monstruo que la Biblia llama el dragón del mar. El dragón del mar. ¿Quién es ese dragón del mar? O menos sí. Claro que sí sabe. Estamos hablando nada más y nada menos que el coloso, el grande Egipto. ¿Por qué llamarlo el dragón del mar? Porque Egipto movía a través del Nilo todo su comercio.
toda su condición, la movía a través del Nilo y del mar, de donde proveía Roma gran parte de sus suministros. Adivinen, de Egipto. ¿Y por dónde lo hacían llegar? Por tierra, no, pues todavía estarían ahí transportando, por mar. Entonces, Isaías 27 hace una referencia muy clara a estos tres monstruos: el leviatán veloz, el leviatán hipócrita y el dragón del mar, estableciendo precisamente tres grandes enemigos del pueblo de Dios. Tremendo, tremendo. En segundo lugar, veíamos que se establece un cántico, se establece un canto de alabanza o de exaltar, mejor no es alabanza, es un exaltar el pueblo de Dios. ¿Cómo hace el profeta Isaías para describir esta condición de exaltar el pueblo de Dios? De decir, este es el pueblo, esto es, ¿cómo lo hace? Muy sencillo. Lo compara con una viña que da un vino espumoso, un vino exquisito y espumoso. ¿Cómo se llama el vino exquisito y espumoso? Muy bien, champaña. Entonces compara el pueblo con una viña que da un vino exquisito. Tremendo. O sea, ese es un piropo muy bonito, ¿no? Piropo elegante. ¿Qué está haciendo? Exaltando a su pueblo. En segundo lugar, dice que su pueblo recibe cuidados día y noche, día y noche. El pueblo de Dios es cuidado, salvaguardado por el mismo Dios. El día martes siguiente, próximo martes, si el Señor nos lo permite, ya que terminamos el libro de Joel, vamos a hacer un gran paréntesis para explicar el fenómeno del pecado y del ciclo pecaminoso del hombre. ¿Y por qué hago esta salvedad hablando de que lo cuida día y noche? Precisamente porque están íntimamente relacionados, para entender por qué Dios, siendo justo, es un Dios de amor, para comprender mejor por qué no hemos entendido la obra de Jesucristo. El martes los espero. Cierro el paréntesis. Eh, Dios cuestiona allí, en ese cántico de exaltar a su pueblo, Dios cuestiona y al renglón seguido de decir que lo protege y lo cuida día y noche, recibe cuidado de día y de noche, dice claramente allí el libro 27 del profeta Isaías, capítulo 27, establece quién me va a enfrentar, quién. Es decir, yo cuido mi pueblo día y noche, ¿quién me va a enfrentar? ¿Quién va a estar en mi contra? ¿Quién? Tremendo. Wow. Eso es como cuando en la escuela a uno lo braviaban por ahí los compañeritos, uno decía, me sigue molestando y le echo a mi hermano que es más grande. Le echo a mi hermano, o al amigo, o al primo. Entonces aquí, entonces ya quien lo molestaba, uno ya dejaba molestar, porque el primo daba muy duro, el hermano daba muy duro. Aquí pasa lo mismo. Dios dice, yo cuido mi pueblo de día y de noche. ¿Quién lo va a enfrentar? ¿Quién? A ver. Y es casi que un reto que establece Dios, no contra su pueblo, contra los enemigos del pueblo. Le tengo un dato. Nosotros
somos el pueblo de Dios. ¿Vio? ¿Vio que todos nos vamos a salvar? ¿Sí ve? No, 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 no. Yo no dije eso. No todos nos vamos a salvar. No todos vamos para el cielo. No todos somos hijos de Dios. Para poder ser hijos de Dios, para poder ir al cielo, para poder ser salvos, necesitamos solo una cosa, exclusivamente un elemento, creer única y exclusivamente en Jesucristo y aceptar la obra de Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como la única posibilidad que tenemos de llegar al Padre, no más. De manera que si usted cree en otras cosas, en otros elementos, hace cosas para ser salvo, con todo respeto y bíblicamente, usted no es el pueblo de Dios. Usted no es hijo de Dios y usted no va a ir al cielo. Lamentablemente. Piénselo, piénselo. Revise la Biblia, estudie la Biblia, estudie la palabra de Dios. Recuerda la metodología del peregrino. No, no, nunca se la enseñaron en el colegio, no. Ok. ¿Cómo se aprendió las tablas de multiplicar? Bueno, sí sabe multiplicar, pues. Repitiéndolas. Repite, 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 repite. Una vez y otra 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 vez. Así se la aprendió. ¿Recuerda el libro de Romanos? La palabra de Dios es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Junto esas dos cosas, pues y piense a ver qué es lo que le está diciendo la Biblia. ¿Qué hacemos en estos espacios? Coger libro por libro, capítulo por capítulo y ahondar, parar, reflexionar. ¿Qué quiere decir? Ah, pero es que eso es usted que ha estudiado. Venga, yo también empecé de cero. Empiecen, inicien. Un viaje de miles de kilómetros se inicia con solamente un paso. Dice allí, retomando, hoy estamos como muy filosóficos, qué cosa. Dice allí en el capítulo 27 del libro del profeta Isaías, dice, Jacob echará raíces y será restituido, renacerá, echará renuevos. Entonces, mire qué bonito, qué lindo, cómo Dios establece, yo protejo a mi pueblo de día y de noche, yo lo cuido, nadie lo puede enfrentar. Y mi pueblo, Jacob, va a volver a surgir, va a volver a nacer con fuerza. Cualquier parecido con el arrebatamiento y el milenio y el reino de Dios mm, no es coincidencia, es que está escrito, es bíblico. Listo. Ya va entendiendo el comentario del cielo, de todos somos hijos de Dios, de nos vamos a salvar, vamos a caber en el cielo, no vamos a caber aquí. Ojo con esos comentarios. Ojo con los comentarios. Y en tercer y último lugar, la claridad, la salvedad que hace el profeta, que se convierte en un elemento radical, se convierte en un elemento fundamental para entender el carácter de Dios. Decíamos que eso nos ayuda a entender claramente el carácter de Dios. Y es entender ese trasfondo de cuando Dios castiga a los enemigos del pueblo, a cuando Dios castiga a su pueblo. Son dos castigos total, absoluta, taxativa e indefectiblemente distintos. ¿Por qué? Castigo es castigo. No, 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 venga, venga. Vamos por partes. ¿Qué pasa?
El castigo que se hace para el pueblo de Dios es un castigo hecho con amor, es un castigo hecho con disciplina, para disciplinar a su pueblo. Dice allí la palabra, Dios al que ama lo disciplina. Y es un castigo para que no se aleje, para que se acerque más a Dios. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros, dice la epístola Paulina. En cambio, el regaño, el castigo para el adversario del pueblo, para el enemigo del pueblo, es un castigo para ejemplarizar, para destruir, sacar fuera a esa persona que está siendo castigada, a ese pueblo enemigo del pueblo de Dios. Y esa salvedad es extraordinaria, maravillosa. Y dice allí que frente a su pueblo, al pueblo de Israel, Dios echó fuera el pecado, echó fuera su pasado pecaminoso, echó fuera lo que lo manchaba. ¿Lo ven? Excelente. Destruyó los ídolos y los dioses paganos. ¿Se acuerda de Babilonia? ¿Sí se acuerda? El Leviatán hipócrita. Ok. Echó fuera los dioses paganos. Destruyó los ídolos y los dioses. ¿Por qué Dios echaría fuera, destruiría esos dioses? No, simplemente hágalos a un lado y siga. Resulta que uno de los principios del estudio del pecado establece que el arrepentimiento, sin retirar la causa del pecado, no funciona. ¿Cómo? El arrepentimiento, sin retirar la causa del pecado, no basta. Le pongo un ejemplo. Imagínese un tipo que es alcohólico, bebedorcísimo, como el villancico, bebe y vuelve a beber, haga de cuenta, tal cual. Y este personaje está muy arrepentido de la vida que lleva. Ah, pero el hombre sigue yendo a las tabernas, a los bares, a las discotecas, a estar con los amigos. ¿Qué cree que va a pasar en el tiempo? Claro, va a volver a beber. Ojo con ese principio del estudio del pecado. Ojo, sí, usted se arrepiente, pero no retira la causa o la fuente del pecado, no basta. Lo más probable es que usted vuelva a caer una y otra y otra y otra vez. Ah, pero como Dios es un Dios de amor y Dios me perdona, ya. El que reza y peca empata, ¿no es cierto? Le recomiendo que estudie un poquito más a fondo la Biblia. Listo. Eso no es lo que dice la Biblia. Ah, bueno, un país libre, usted puede creer lo que quiera. Listo. Dios es amor. Sí, pero también Dios es justo. Se le olvidó ese pedacito, ¿qué? Pienso. Dice allí que reunirá a sus hijos y a su pueblo en un solo clamor, en un solo grupo. Reunirá a sus hijos y a su pueblo. Y esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque encaja de una manera extraordinaria con el arrebatamiento. Apocalipsis, sí, claro.
Ah, entonces es lo mismo. Entonces Isaías escribió el Apocalipsis, o el Apocalipsis fue primero que la... Ah, yo no sé. No, no, no. Le estoy diciendo que es un elemento que se constata, se ratifica en el Apocalipsis. Dios va a reunir a su pueblo, va a reunir a sus hijos, algo muy similar a lo que plantea el arrebatamiento en el libro de Apocalipsis. Dios va a arrebatar a su iglesia, Dios va a arrebatar a sus hijos. ¿Me hago entender? Y esto está aquí en el libro de Isaías, capítulo 27. Tremendo. O sea, esto es una cosa extraordinaria. La cantidad de detalles que se citan en el libro de Isaías, capítulo 27, y que ya se habían establecido o que ya se establecerán más adelante en el libro del Apocalipsis. Son muchas las cosas. Ay, pero es que si yo estudio el libro de Apocalipsis, en lo que es el Padre me dijo. Permítame decirle que el Padre le mintió. Eso no es cierto. Ah, pero la maestra un botón, mire si usted... No voy a hacer comentarios. ¿Listo? Y se establece que el monte de Sión va a ser el centro de la fe del pueblo de Dios. Ese va a ser el curvito, esa va a ser la cereza del postre. El monte de Sión será el centro de toda la fe en Dios. Va a ser el centro de la santidad, va a ser el centro de adoración a Dios. Estos tres elementos que acabamos de ver, el castigo a los enemigos y adversarios de Dios y del pueblo de Dios, el cántico, la exaltación que se hace al pueblo de Israel y esta gran diferencia entre el castigo de los enemigos y el castigo del pueblo de Dios son los que conforman y constituyen de una manera muy clara el capítulo 27 del libro del profeta Isaías. Le reitero la invitación, si el Señor nos lo permite, el próximo martes estaremos hablando de un tema al margen de los textos bíblicos, pero totalmente relacionado con ellos, y es el ciclo del pecado a lo largo de toda la Biblia y el por qué no hemos entendido la obra de Cristo. El Señor les guarde y tengan un extraordinario y bendecido día. Chao.